El capítulo 13 continúa hablando, hermanos, de cuestiones de impureza, cuestiones de inmundicias. Esto comenzó algunos capítulos atrás, hablando de la cuestión de la diferencia que se debe hacer entre ciertos alimentos. Se hablaba de ciertas cosas que se podían comer y ciertas cosas que no se podían comer. Después se habló de cierta impureza que la mujer adquiría a la luz de dar a la luz del parto. Y ya explicamos que no hay nada pecaminoso en el parto, no hay nada pecaminoso en la procreación, que esta era una impureza ceremonial que debido al derramamiento de sangre que ocurre en el momento del parto, el Señor instruía a su pueblo a meditar sobre la gravedad del pecado en el que el niño era concebido, y así la madre y la padre podían reflexionar sobre esas cuestiones. Ahora nos encontramos con una impureza más obvia, Hermanos, el problema en este texto no está en entender por qué este tipo de enfermedades eran impuras, ¿verdad? Es natural, lo que se describe no se escucha agradable. Si investigamos un poquito al respecto de estas enfermedades, crean que tan solo verlo de lejos a través de un monitor, de una pantalla, es un tanto repugnante. Entonces el problema no está aquí en saber si eran impuros. En el capítulo anterior, capítulo 12, sí era un poco extraño decir, ¿por qué en el parto se habla de impureza? Aquí es obvio. Aquí más bien la pregunta es esta. ¿Qué tiene este pasaje que enseñarle? ¿Qué le enseña este pasaje a la iglesia? ¿Qué nos enseña a nosotros este tipo de enfermedades? Es lo que vamos a descubrir en esta breve meditación. Quiero aclarar algo, hermanos. Estas son breves meditaciones. Casi ninguna de las meditaciones pasa de 20, a lo mejor alguna ha llegado hasta 30, pero son 20 minutos, no alcanzamos a ver todo, así que por eso solo me enfoco en algunos puntos, solo para recordarles que son breves meditaciones. En primer lugar, hermanos, creo que es importante hacer una mención respecto al tipo de enfermedad que se está describiendo aquí. La mayoría de nosotros, cuando leemos este pasaje, decimos, bueno, ¿y qué es la lepra? Y buscamos lepra. Y vemos imágenes de lo que hoy sería llamado la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen. Es esa enfermedad que destruye y deforma prácticamente a las personas. Y según tengo entendido, todavía hay lugares en África, algunos lugares en África, donde la lepra Hansen, sigue siendo vigente. Ahora, la palabra hebrea que se traduce aquí por lepra, tatsaraat, no embona tal cual con la descripción de la lepra que nosotros conocemos, que es Hansen. Si leemos la descripción, no parece embonar. Ha habido muchos estudios de teólogos inclinados también a la medicina o médicos cristianos que deciden hacer algún tipo de investigación al respecto, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que la enfermedad, que en hebreo es, hermanos, en hebreo no es la palabra lepra, en hebreo la palabra simplemente habla de una enfermedad de la piel. Nosotros le llamamos lepra porque la Septuaginta tradujo esta palabra hebrea, tsaraat, como lepra. Y nosotros tomamos la palabra, pero podemos hacer una conexión incorrecta. La mayoría están de acuerdo que no es la enfermedad de Hansen. No es la lepra que si ponemos hoy en internet y nos aparecen imágenes, no es esa. Algunos dicen, en realidad no podemos saber cuál es. No es la lepra del Hansen, porque la descripción no embona, la enfermedad que vemos hoy en día no embona con esta. Y algunos dicen, no podemos saber cuál es.
fue una enfermedad de ese tiempo y no más. Sin embargo, hay otros comentaristas eruditos en el tema que sugieren que sí podemos tener idea de cuáles son. Y me di a la tarea de investigar un poquito de estas enfermedades y yo creo que sí pueden ser estas. Una es llamada psoriasis, otra es llamada Fabus y otra leucoderma. La última enfermedad parece ser cuestiones de pigmentación de la piel. Busqué esas enfermedades en el internet y hermanos, concuerdan bastante bien con esta descripción. Digo esto por cuestiones de claridad, que voy a llamarla lepra, pero cuando no voy a llamarla ninguno de estos términos difíciles de la medicina, voy a llamarla lepra, pero debemos estar atentos que no es Hansen, que puede ser algunas de estas tres. Ahora, hermanos, lo más importante de este texto no es conocer la información médica tal cual. Hermanos, ¿eso es lo que nos da Levítico 13? Simplemente más conocimiento médico, porque aquellos que son más curiosos leen Levítico 13 y dicen, ¿a qué se referirá con lepra? Y buscan, y entonces pueden conocer un poco más de información respecto a la enfermedad y demás. Pero ese es el propósito principal de Levítico capítulo 13, simplemente darnos una descripción médica en tiempos primitivos, cómo solucionaban los hombres las cuestiones de enfermedad, algunas plagas. Hermanos, eso es todo lo que tiene que decirnos Levítico 13. Algunos dirían que sí, pero la Escritura nos dice, y la Escritura va más allá. Esta enfermedad tiene un símbolo espiritual. Esta enfermedad tiene un símbolo espiritual. Y yo creo que el símbolo principal se encuentra en el capítulo 45 y 46. Ahora, antes de ir ahí, préstenme su atención un momento. Para Israel, no solo era un símbolo espiritual, ¿sí? Para Israel era un problema social, ¿sí? Por eso es que se describen los síntomas, se describe la inspección que debía hacer el sacerdote. Esto es interesante. El hombre no debía juzgar sobre sí mismo, debía permitir que el sacerdote, aquel que había sido consagrado a Dios, juzgara su verdadera condición. Después de ver los síntomas, se evaluaba cuál sería la solución, ya sea declararlo puro o declararlo no inmundo, y en otros casos declararlo inmundo. Para Israel, Levítico capítulo 13 tenía una cuestión social médica práctica. Así es como se iban a guardar al pueblo de enfermedades completas, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué para la iglesia? ¿Qué para la iglesia? Pues para Israel y para la iglesia, Levítico capítulo 13 tiene un significado espiritual. Para Israel y para la iglesia. Algunos creen que los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento. Le dieron otro significado que no tenía. No. Los apóstoles simplemente estaban interpretando el Antiguo Testamento como debe ser interpretado. Aquí hay un símbolo espiritual. Y se encuentra en los versículos 45 y 46. Y el leproso, en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. ¿Qué es esto de llevar vestidos rasgados? Recuerdan que cuando le avisan a su padre que José ha muerto, ¿qué es lo que hace Jacob? Rasga sus vestidos. Esta era una manifestación de desgracia, de dolor. Y su cabeza cubierta y embozado pregonará, o sea, cubriendo su boca, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera de su morada.
Esta era una gran desgracia en la sociedad. De repente aparecía una pequeña llaga en la piel. ¿Pueden imaginar el sentir de ese hombre? Intentándolo cubrir por un poco de tiempo. Pero siendo esta una llaga maligna, se expande en el cuerpo, intenta solucionarlo por medio de los aceites, por medio de este y otra cosa, cierto polvo que le recomendaron, y empieza a intentar, pero la llaga ha crecido y llega el momento en donde no lo puede esconder y es enviado y es forzado. Hermanos, yo creo que ellos se escondían, yo no creo que decían, llaga, vamos inmediatamente. De hecho, si este es un símbolo del pecado, esto tiene mucho que ver cuando Adán y Eva también se escondieron. Escucharon la voz y mejor se escondieron. ¿Pueden ver la desgracia de este hombre? Iba al sacerdote, el sacerdote lo inspeccionaba, lo encerraba por un momento porque no tenía quizá tanta claridad el sacerdote y no quería hacer un juicio severo y equivocado, y entonces regresaba por la otra semana y la llaga ha crecido y lo declara inmundo. Ahora el hombre tiene que partir de su casa, ahora el hombre tiene que partir del campamento, ahora el hombre tiene que ir a vivir en cavernas, ahora el hombre ha perdido su trabajo, ha perdido la relación social, ha perdido la relación con sus hijos, ha perdido cualquier intimidad con el pueblo. Y ahora va clamando vergonzosamente, cubriendo su boca, rasgando sus vestidos y gritando, inmundo. Eso no era sino para alejar a los hombres, para decir, aléjense de mí, estoy contaminado, estoy sucio, estoy en una condición degenerada. Se está descomponiendo mi cuerpo. Aquí está un vivo muerto. Un vivo muerto. Ahora solo le quedaba ir a las cavernas y estar con los mismos de su enfermedad y esperar el día de su deceso y esperar el día de su muerte. Era lo único que podía esperar. Pero peor aún, todo eso era malo. Imagina eso. Imagina eso en nuestros días. Es como una enfermedad terminal en nuestros días. Alejado de su familia, alejado de sus queridos, alejado de su trabajo, alejado de sus hijos, alejado de su esposa. Pero peor aún, tenía que salir fuera del campamento. Allí estaba la más grande tragedia, porque era en el campamento donde la presencia de Dios estaba, pero está inmundo, no es apto para presentarse ante Dios, está inmundo, debe salir. ¿Cuántos parecidos tiene esta enfermedad con el pecado? No por algo, no por nada. Mateo 8 usa esta enfermedad para hablar de la salvación. Ahorita llegaremos ahí. La lepra y el pecado, ambos destruyen. Sí, amigo. Si tú no estás hoy en Cristo, tú estás en tus pecados. Y mientras vives, te estás destruyendo. Ambos destruyen las relaciones. ¿No es el pecado la razón de la ruptura? ¿No es el pecado la razón de las divisiones? ¿No es el pecado la razón de los pleitos? ¿No es el pecado la razón de la gritería en el hogar? Es el pecado. Cuando las familias buscan ayuda por alguna problemática interna, no sirve de nada ir a los psicólogos, no sirve de nada ir a esos lugares. Lo que te sirve es ir a la palabra y saber que es por el pecado de tu corazón, por el pecado que aún habita, que tu familia está destruida. Ambos, la lepra y el pecado te dejan sin esperanza. Te dejan sin esperanza. ¿Cuál es la esperanza que te da el pecado? ¿Qué te ofrece el pecado? Ven, deleítate tantito para que te mueras mañana. Ven, deleítate un poco para que te condenes mañana. Ven, ponte un poco de joyas externamente mientras estás pudriéndote en vida. Ambos son incurables humanamente.
¿Sabes? El sacerdote podía discernir si había lepra, pero no podía hacer nada por él. Nada. La lepra solo se sanaba si milagrosamente una intervención divina ocurría, pero humanamente nada. El pecado también. ¿Qué te puede sanar de tu pecado? ¿Qué te puede sanar de la condenación de los pecados? ¿Qué te puede libertar del poder del pecado? ¿Qué puedes hacer? Tener mucha fuerza de voluntad te va a vencer. Asistir un poco a la iglesia y bañarte un poquito de religión y con eso ya. Repito, eso sería como poner joyas en el muerto. Tanto la lepra como el pecado separan de Dios. La lepra separaba de Dios al hombre. Al menos, hermanos, al menos en las cuestiones de los que se enfermaban y no eran y no estaban en Cristo, ellos pues eran separados absolutamente. Pero en el pecado nos separa de Dios. Eso es algo que debes saber claramente respecto al pecado. No solo afectan, no solo te destruyen, no solo afectan tus relaciones, no solo te deja sin esperanza el pecado, no solo es incurable humanamente, ambos te separan de Dios. Amigo, considera la imagen de la lepra y medita sobre cuál es tu verdadero problema. Tu verdadero problema es lo que dice Isaías 59, que tu pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. El pecado hace división entre Dios y los hombres. Amigo, si tú has pecado y no estás en Cristo, Dios no está contigo, o podría decirlo así, no estás con Dios. Sin lugar a dudas, los leprosos eran muertos vivientes, pero el pecador no arrepentido, que no confía en Cristo, es peor. Es peor. Está en una condición peor que el leproso, que era un muerto viviente. Y así como ellos solo vivían esperando su deceso, amigos, si tú no estás en Cristo, solo vives para esperar el juicio. Porque tienes pecados. Porque algo es claro aquí. Hay una diferencia entre la lepra y el pecado. Hay varias, pero una de ellas es esta. No a todos les daba lepra. Pero amigo, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros estamos libres del pecado. Ninguno. Tanto el que habla como los que escuchan, todos estamos en pecado. Eso quiere decir que lo que he descrito del pecado aplica a todos si no están en Cristo. Si no están en Cristo. Así que, ¿qué importa vivir un poco más la vida si solamente vives para esperar el juicio? ¿Qué importa un poquito más de joyas externas, maquillaje, un poco de fama, un poco de deleite? ¿De qué sirve? Nada. ¿Sabían esto? Que hubo un tiempo cuando en Estados Unidos aplicaban la inyección letal por pena capital, cuando alguien era juzgado y se le declaraba pena de muerte. Le decían a ese hombre que antes de que le pusieran la inyección, en su última noche, le permitían tomar y cenar lo que quisiera. Podían pedir lo que le antojara a ese hombre. ¿Qué hubieras pedido tú? ¿Sabes cuál era la respuesta de muchos? Nada. El corazón no puede comer cuando hay tal angustia. El corazón no puede estar en paz. Amigo, si tú no estás en Cristo, vives esperando tu juicio. Oh, qué imagen tan desoladora. Qué imagen tan real de lo que es el pecado. ¿Qué podían hacer los hombres? ¿Qué podían hacer? ¿Qué ungüento? ¿Qué ayuda externa le podían dar?
nada. Había algunos que simplemente esperaban el día de la muerte. Pero aunque no podían hacer nada humanamente, algunos confiaban en aquel que sí los podía sanar divinamente. Humanamente no. Pero algunos, como dice el salmista, ponían sus ojos en las montañas, más allá de las montañas. Alzaban sus ojos diciendo, y en medio de la enfermedad, y en medio de la carcoma, y en medio de la putrefacción, hermanos, se estaban pudriendo en vida esos hombres. Estaban destruidos, estaban destrozados, su corazón había sido hecho pedazos. Pero algunos en medio de ese dolor levantaban sus ojos al Altísimo, aquel que sí los podía libertar de tal condición. Y por eso tenemos el ejemplo en Mateo 8 de un leproso usando la terminología que les expliqué hace rato. Un leproso se acerca y ¿qué hace la gente? Se aleja de él, está inmundo. Y se acerca a Jesucristo. No le importó. Él necesitaba buscar la sanación. Y estando inmundo, se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, si deseas, si es tu santa voluntad, puedes sanarme. Y el Señor dice que tocándolo, no se hizo un paso para atrás y dijo sí. Dice que tocándolo en su inmundicia, porque el Santísimo no puede ser contaminado. Tocándolo, al instante el hombre fue sanado. Oh amigo, no hay nada que te pueda libertar de tu pecado. No hay nada que te pueda librar de la condenación eterna. No hay nada que te pueda librar del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. No hay nadie que pueda hacerlo, sino nuestro trino Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Amigo, no olvides estas palabras. Inmundo, esa es tu condición sin Cristo. Estás inmundo. Has sido declarado inmundo por la santa ley de Dios. Oh, pero ven a Cristo y en Él hay perdón de nuestros pecados. En Él hay libertad del pecado. En Él hay perdón. Por eso murió en la cruz, para sanar a los inmundos. Por eso murió en la cruz, para sanarnos, para libertarnos de nuestros pecados. Hermanos, hoy nos acercaremos a la Santa Comunión, que es la cena del Señor. Algunos no se van a acercar porque están inmundos. Pero tú, hermano, que te vas a acercar, no olvides que si te acercas es porque el Santísimo te tocó en tu inmundicia. No estás más limpio que ninguno. No estás más limpio naturalmente que los hombres. Si nos acercamos a la Santa Comunión, es porque Él milagrosamente tocó nuestros corazones, nos dio el perdón de pecados y nos libertó de la esclavitud del pecado por su gracia. Pero hermanos, cualquiera que nos acercamos a la Santa Cena, no olvidemos, inmundo, esa es nuestra condición sin Cristo. Oh, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? Al inmundo que vivía en cavernas, al inmundo que esperaba su muerte, al inmundo que se pudría en vida, a Él lo sanó.
Oh, que su pueblo alabe a su Dios. Amén.